Buenas noches, queridos hermanos. Esperamos tengan una bendecida semana. La noche de hoy les vamos a hablar acerca del libro de Levítico. Este pertenece a los libros de la ley del Antiguo Testamento. Es el tercer libro de la Biblia y se dice que su autor fue Moisés, ¿verdad? Moisés, claro. Moisés le escribió para el pueblo judío durante su viaje de los 40 años que anduvo por la península del desierto del Sinaí. Aproximadamente entre el año 1440 al 1400 a.C. Levítico nos proporciona detalles sobre los sacerdotes, los sacrificios, los días santos y las leyes que a partir de ese momento se requería para el pueblo judío y para que cumpliera ya como una nación propia. El título de Levítico se refiere a los levitas, la tribu de sacerdotes que eran responsables de supervisar las prácticas que estaban relacionadas con la ley de Israel. Correcto. Levítico y levita derivan de Leví, que era el nombre de uno de los hijos de Jacob. La tribu que descendió de Leví fue la tribu sacerdotal, a la cual se le encargó llevar a cabo los ritos y ceremonias de los sacrificios y la enseñanza de la ley de Moisés. El libro nos da el ritual que se usaba en los servicios del tabernáculo y también describe los deberes de los sacerdotes. Este libro consta de 27 capítulos que cubren 4 temas principales. El primer tema incluye leyes relacionadas con las 5 ofrendas principales que Dios les ordenó a los israelitas para que ofrecieran: holocaustos, ofrendas de grano, de paz, ofrenda por el pecado y por la culpa. Desde el versículo 1 hasta el 6 se le presentan las leyes al pueblo. Desde el versículo 6 hasta el versículo 7 se presentan las leyes a los sacerdotes relativas a estos sacrificios. Correcto. El segundo tema principal que aparece en el libro es el origen del sacerdocio judío, que va en los capítulos 8 al 10. En el capítulo 8, Aarón y sus hijos son ordenados como sacerdotes del pueblo judío. En el capítulo 9, estos sacerdotes ofrecen su primer sacrificio. En el capítulo 10, luego describe el relato de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes acabaron muriendo ante el Señor debido a que ofrecieron sacrificios que no eran autorizados. El tercer tema principal incluye leyes relativas a la impureza. Entre las leyes que incluyen leyes sobre animales impuros, así como leyes sobre la impureza relacionada con la maternidad. En el capítulo 13, Moisés enumera una variedad de enfermedades o trastornos impuros. Y el capítulo 14 aborda los pasos que hay que seguir para purificarse de estos estados de impureza. El capítulo 15 trata sobre las emisiones de flujo. Y el capítulo siguiente, que es el 16, luego comienza a tratar sobre el tabernáculo y cómo mantenerlo de toda impureza. Y Dios les da instrucciones específicas a los sacerdotes con respecto a lo que se conoce como el día de la expiación, lo que ellos hacían en ese tiempo. Ok, bueno, el cuarto tema principal aborda pautas prácticas para llevar una vida santa, abordando 11 temas en total, que son los sacrificios y la comida, el comportamiento sexual, el trato a los vecinos, delitos graves, también reglamentos sacerdotales, los festivales levíticos y la santidad del tabernáculo también. También se dice que también los varios castigos civiles, los años especiales de sábado, jubileo, bendiciones y maldiciones, y bueno, también los regalos y voluntarios y las promesas que dan de Levítico en el capítulo 27, ¿no? Ok, las ofrendas que hacían voluntariamente. Levítico es importante por sus claras enseñanzas en cuanto a las verdades espirituales fundamentales, que principalmente son expiación, sacrificio y santidad. Exacto. Sí. Expiación, que está en el capítulo 16, contiene las instrucciones de Dios para la observación del día de expiación, como explicaste
anteriormente, en ese día el sumo sacerdote de Israel entraba al lugar del Santísimo y ofrecía un sacrificio animal en expiación por sus propios pecados. Después mataba otro animal y rociaba sangre sobre el altar para expiar el pecado del pueblo. El Nuevo Testamento compararía después estos sacrificios al sacrificio de Cristo al morir en nuestro lugar. Okay. Pero a diferencia de los sacerdotes humanos, Cristo no tuvo que ofrecer ningún sacrificio primero por sus pecados propios, ¿no? Y luego los del pueblo, porque esto lo hizo cuando presentó a sí mismo el sacrificio, como lo dice la palabra en Hebreos capítulo 7, versículo 27. Entonces, el sacrificio, como lo... Pues Jesús lo hizo a él en la cruz. Perfecto. Luego seguimos con que Levítico enseñó a Israel a preparar diferentes tipos de sacrificio. Ofrenda encendida, ofrendas de grano, ofrendas de paz, como lo mencioné anteriormente, ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa y transgresión. Eran presentes por este medio de los cuales un adorador expresaba su lealtad y devoción a Dios. Pero un sacrificio cruento. Era un sacrificio cruento porque se hacía con animales en ese momento anteriormente. Y la sangre de un animal era un regalo para Dios, era una ofrenda que se hacía. Simbolizaba que el adorador ofrecía su vida a Dios. Pues los hebreos creían que la vida era la carne. La sangre, perdón, sí. Era la vida de ellos. Esto también adquiere mayor sacrificio en el Nuevo Testamento cuando lo que mencionaste anteriormente se aplica en Cristo, cuando Él entrega su vida en la cruz. Él dio su vida por nuestro favor. Derramó su sangre para quitar nuestro pecado. Sí. Bueno, también viene la santidad. El significado esencial de esta palabra en Levítico es que Dios demandaba absoluta obediencia de su pueblo. La palabra en esencia quiere decir separación. El pueblo de Dios tenía que separarse y ser diferente de los pueblos paganos que los rodeaban. Y de ahí la razón por la que Dios instruyó a su pueblo de que no comiera ciertos animales que no consideraba limpios. Solo un pueblo limpio e incontaminado podría él usar para cumplir su propósito. Entonces, la redención del mundo también. Y se dice que Levítico deja también bien claro que la santidad que Dios demandaba incluía la conducta diaria de su pueblo. De esto se esperaba que practicaran la bondad, la honradez y la justicia, y que se mostrara compasión hacia el pobre. Por eso te invitamos a leer detalladamente este libro de Levítico, pues nos enseña cuán importante es para Dios una vida en santidad. Descubrirás que Dios quiere que seas libre del pecado y que Él desea tener una relación personal con nosotros. Y que quiere que seamos un pueblo santo, un pueblo apartado exclusivamente para Él. Por eso cuando vemos que este libro se basa en leyes y ritos, porque en ese momento era la manera de explicarlo conforme a cómo vivían, pero también nos deja ver cómo Dios explicó detalladamente cómo debíamos vivir, dejando instruido absolutamente todo. Cómo debíamos comer y qué debíamos comer. Cómo presentarnos en el tabernáculo, que era el templo de Dios. Cómo mantenernos limpio y hasta cómo limpiar nuestros pecados. Obviamente, ya no practicamos el libro de Levítico como lo describe el mismo libro, pero sí practicamos el cómo vivir una vida de santidad para nuestro Señor Jesús. Así. Bueno, mis hermanos, espero haya sido de su agrado este libro y nos vemos la próxima semana.